Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a seguir leyendo nuestro estudio. Nos quedamos la semana pasada en el libro de Nehemías. Terminamos el capítulo 10 y ya estamos ya casi a punto de terminar este libro. Ha sido de mucha bendición totalmente el libro para muchos de nosotros. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas y nos seguiremos dando cuenta de lo que Dios espera sobre todo de nosotros, ¿no? Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo número 11. Vamos a leer Nehemías 11 y vamos hasta el capítulo 12 en el versículo 26. Y en lo que buscan el pasaje, en septiembre 19 de hace escaso mes y medio, hicieron 3 años del terremoto que afectó aquí en Puebla. Hubo mucho más afectación en la Ciudad de México, pero estaba yo recordando, minuto y medio, una 15 de la tarde, fue un minuto y medio muy largo para los que vivimos ese desastre. ¿Y qué empezó a haber? Hubo mucha confusión, hubo pánico, miedo, muertos, gente afectada en sus casas, en sus autos. Si ustedes recuerdan las noticias, había, sobre todo en el centro, los autos que estaban estacionados, les habían caído rocas, pérdida total a muchos de los autos, sobre todo en el centro, de las cornisas que se habían desprendido de los edificios ya muy antiguos, ¿no? Y ese día, tarde, noche, muchas personas que no tuvieron ninguna afectación se empezaron a organizar, a dar asilo a quienes habían tenido alguna afectación en sus casas, que no era habitable. Empezaron a recolectar y dar comida a quienes en ese momento no tenían. Y seguramente también a juntar un poco de dinero para donar a las personas. Y eso es lo que comúnmente hacemos en un desastre, ver las necesidades. Y estas personas voluntariamente fueron a ayudar a los que necesitaban ayuda. Y aquí hablamos de una ciudad que no fue devastada completamente, una ciudad que gracias a Dios tuvo afectaciones menores, no llegó a ser totalmente destruida, desolada, que se tuviera que volver a reconstruir. Situación que en Jerusalén sí se tenía que hacer y se hizo. El pueblo de Israel ya había en este momento reconstruido los muros, ya habían escuchado la palabra, ya habían confesado los pecados, ya habían firmado el pacto donde ellos se comprometían a seguir los mandamientos, pero la ciudad seguía vacía. ¿Y qué se necesitaban? Voluntarios, ya que no solo había que estar dispuesto, en este caso, a empezar de nuevo, sino había que dejar los hogares de otras ciudades, había que venir a la ciudad de Jerusalén a poblar la ciudad. Pero ¿quién se iba a animar a venir o a mudarse a una ciudad que tenía ya más de 70 años desolada? Una ciudad de 70 años abandonada, porque pues ya las murallas ya estaban, pero adentro todavía había que reconstruir. ¿Quién iba a poner en riesgo a su familia para mudarse a una ciudad recién reconstruida? Había que tomar la decisión de poblar la ciudad nuevamente y para muchos comenzar desde cero. Cero negocios y cero, empezar desde cero también las profesiones que a lo mejor ellos ya tenían un negocio acreditado alrededor o donde estaban viviendo. Porque aparte de la reconstrucción de las murallas, estaban reconstruyendo vidas, las vidas del pueblo de Dios. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que vamos a compartir el día de hoy, Señor, sea de ánimo, de consuelo, Señor, pero sobre todo para esos voluntarios, Señor, que tú has llamado a tu obra, Señor, a seguir tu obra aquí en la tierra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos sabiduría, Señor, para esta palabra que se va a leer. En nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias. Amén. Y vamos a leer el pasaje. Sí hay bastantitos nombres.
como Nehemías, le encantaba a Nehemías hacer listas de todos los nombres. Y dice así la palabra del Señor. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén. En las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón. Algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, de los hijos de Farés, y Masaías, hijo de Baruc, hijo de Coel José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Jorayib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Farés que habitaron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masaías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y después de él, Gabai y Salai, 928. Joel, hijo de Sicri, era su superintendente, y Judá, hijo de Senúa, era segundo en el mando de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joreayib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, jefe de la casa de Dios, y sus parientes que hacían la obra del templo, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, jefes de casas paternas, 242. Y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus parientes guerreros valientes, 128. Su superintendente era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sebetai y Josabad, de los jefes de los levitas, encargados de la obra fuera de la casa de Dios. Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, que era jefe para comenzar la acción de gracias, y Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abdá, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. El total de los levitas en la ciudad santa era de 284. Y los porteros, Acub, Talmón y sus parientes, que guardaban las puertas, eran 172. El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Pero los sirvientes del templo habitaban en Ofel. Sijá y Gispa estaban encargados de los sirvientes del templo. El superintendente de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía. De los hijos de Asaf, cantores para el servicio de la casa de Dios, porque había un mandato del rey acerca de ellos, y un reglamento fijo para los cantores de cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era representante del rey en todos los asuntos del pueblo. En cuanto a las aldeas con sus campos, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kirit Arba, y en sus ciudades en Dibón, y sus ciudades en Jecabsel, y sus aldeas en Jesúa, en Molaba y Bet Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus ciudades, en Siclag,
en Mecona y sus ciudades, en Rimón, en Sora y en Jarmut, Sanoa, Adulam y sus aldeas, Laquis y sus campos, Aseca y sus ciudades, y ellos acamparon desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Los hijos de Benjamín habitaron también desde Geba, en Micmas y Ahía, en Betel y sus ciudades, en Anatot, Non, Ananías, Hazor, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, el valle de los artífices, y de los levitas, algunos grupos de Judá habitaban en Benjamín. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joreayib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en los días de Jesúa. Y los levitas eran Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías. Este y sus hermanos estaban encargados de los cánticos de acción de gracias. También Bacbuquías y Uni, sus hermanos, estaban frente a ellos en sus ministerios respectivos. Y Jesúa fue el padre de Joyasim, y Joyasim el padre de Eliasib, y Eliasib el padre de Joiada, y Joiada fue el padre de Jonatán, y Jonatán el padre de Jadúa. En los días de Joacim, los sacerdotes jefes de las casas paternas fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán y de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Harim, Adna, de Meriayot, Helcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Meniamín y de Moyadías, Piltai, de Bilba, Samúa y de Semaías, Jonatán, de Jorayib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Hasabías, de Jedaías, Natanael. En cuanto a los levitas, jefes de casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasib, Joiada, Johanán y Jadúa, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas eran Hasabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos, para alabar y dar gracias, según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Matanías, Bacbuquías y Obadías, Mesulam, Talmot y Acub eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos sirvieron en los días de Joyasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba. Y bastantes nombres, ¿no? Que no podemos luego ni pronunciar. ¿Y por qué la importancia que le da Nehemías a todos estos nombres? Lo vamos a ir viendo conforme avance este estudio. A nosotros, o a quién de ustedes en la escuela le hubiera gustado que la maestra, cuando hubiera pasado lista, pues no los hubiera nombrado, ¿no? Se iban a sentir desplazados, se iban a sentir, pues yo no valgo, yo no tengo ningún punto aquí, se iban a sentir mal, y precisamente por eso Nehemías reconoce a todos esos hombres por el nombre para que estén aquí en su libro. Y también había que tomar una decisión nuevamente de poblar la ciudad, y para muchos
como les había comentado, comenzar desde cero. Aquí Nehemías empieza a distribuir la población de manera que 1 de cada 10 judíos iba a vivir en Jerusalén y el resto se iban a establecer en las ciudades aledañas. Poblar era lo más lógico después de haber dado la seguridad a la ciudad. Nehemías había traído a Esdras. Esdras abre la ley, lee la ley y el pueblo se empieza a dar cuenta de lo que habían hecho. Demuestran arrepentimiento de sus pecados y los confiesan y después empiezan a tomar decisiones de manera que se termina o se empieza a reconstruir la vida espiritual de todo ese pueblo. Y aquí tenemos 3 grupos. El primer pueblo son los jefes del pueblo, quienes por supuesto ellos iban a habitar en Jerusalén, ellos sí no tenían de otra. El segundo pueblo son los varones sorteados y ellos eran la 10ª parte de todo el pueblo. Y por último, los que voluntariamente se fueron a vivir allí. Simplemente se ofrecen ¿de qué? De voluntarios. Pero, ¿a dónde iban? Y nos los dice el versículo 1, Dios dijo que iban a ir a la ciudad santa. Y fíjate cómo es interesante esto. Es seguro que algunos familiares de los que se ofrecieron voluntariamente quedaron sorprendidos de lo que iban a hacer, ¿no? Irse a vivir a la ciudad desierta, con peligros, con privaciones, con sacrificios, era como el famoso, ahora ya muy de Dios, ¿no? Ahora ya le sirves a Dios. Ahora ya no puedes venir a desayunar el domingo porque ya tienes que estar todo el día en la iglesia. Ahora ya ni al fútbol vas. Ya ni tu mamá viene a saber por estar con Dios. Y hemos escuchado muchas veces eso, pero muchos de nosotros estamos aquí porque hemos caído de rodillas ante Cristo, porque como el pueblo cuando escuchó la ley lloró, Dios escuchó también nuestros lamentos y nuestro arrepentimiento porque estábamos cansados de hacer nuestra voluntad y de que no nos salieran las cosas. Y el Señor Jesús vino y nos arrebató de la inmundicia en donde vivíamos, idolatrando imágenes, queriendo cambiar a las personas a nuestra conveniencia, aprovechándonos de nuestros familiares, siendo conmiserados, siendo chantajistas, iracundos, actuando con violencia. Alguien nos veía feo y ya estábamos listos para empezar a pelear. No sabíamos cómo vivir. Teníamos que reconstruir nuestra vida espiritual común con un compromiso ante Cristo, con realmente una obediencia sincera y honesta. El pueblo de Israel leía 3 horas la ley y 3 horas confesaban sus pecados. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos 3 horas? Es más, ni 2, ni 1 hora, ¿no? Necesitamos semanas, necesitamos meses para poder saber y confesar todos nuestros pecados. Y lo menos que podemos hacer ahora es servir a Dios, porque tuvimos errores y esos errores los tomamos y los convertimos en experiencias para no volver a pasar por lo mismo. En el capítulo anterior, ellos juraron vivir de acuerdo con la ley de Moisés. Se habían comprometido con dar a sus primeros hijos varones a Dios. Y lo primero en todo era para Dios. Su primera cosecha, sus primeros ingresos, todo era primero para Dios. Y hoy, ¿qué lugar tiene Dios para nosotros? ¿El primero? ¿O el tercero? ¿O el cuarto? ¿Qué lugar es el que le damos hoy a Dios? El más grande compromiso que nosotros debemos de tener es para Dios, porque habla de varones sorteados y también habla de voluntarios, pero esos varones no se fueron a vivir solos a la ciudad, sino que trajeron a su familia. Sortean a los varones, pero los varones también incluyen a su familia. Y del devocional que nos compartió el pastor el jueves, vemos como Jesús, de las 3 palabras que para amor en el idioma griego elige la palabra ágape. Y así dice el devocional: personifica el amor expresado por la vida y obra de Jesucristo. Es un amor que tiene el más elevado grado de compromiso con el prójimo y que se traduce en sacrificio por el bien del otro. ¿Estamos en la iglesia qué?
pues estamos en la iglesia Ágape, ¿no? Nosotros conocemos también a personas que se comprometen mientras les conviene, mientras encuentran lo que ellos de manera egoísta buscan. Es todo para nosotros, pero nada para Dios. Condicionamos a Dios. Dame salud en lo que quedo sano. Dame comodidades y te sigo mientras tengo lujos. Dame atención en lo que tengo pareja. Y cuando tengo pareja, veo que ya me tengo que casar. Entonces, ¿sabes qué? No, señor, mejor no, mejor sigo soltero, ¿no? Pero cuando vemos que lo tenemos que seguir, que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, ya no nos gusta. Tomamos nuestras cosas y nos vamos. Cuando vemos que lo tenemos que seguir estando pobres, estando enfermos, estando sin trabajo, estando solteros, estando con pandemia, ya no nos gusta. Y nosotros sí decimos que es mucho problema y aparte pues, no hay ninguna remuneración, seguirlo, no me gusta hacer muchos sacrificios y hablo de personas porque realmente no son hermanos, porque esas personas que se creen cristianos, pues no han entendido nada del evangelio. Buscan atención, buscan ser los primeros en todo, buscan liderazgos. Mejor me voy a la zona VIP, ¿no? Porque mejor me voy donde dicen que tendré salud, que seré próspero, que yo voy a ser un campeón, donde me buscan para tener un liderazgo, donde me den la bendición, pero no la obligación. Donde me digan que no debo estar tan comprometido con Dios, pero si ellos no están comprometidos, no van a dejar su comodidad. Ellos no van a tomar su cruz y seguir simplemente porque no hay amor. No hay amor por los demás porque estas personas no son nuevas criaturas. Y hablamos de voluntarios, de servidores, de jefes del pueblo. Echaron suerte, pero cada uno de los sorteados, ¿qué? Ellos fueron designados por Dios. Se habla de una designación de echar suertes, pero finalmente Dios había designado a ellos para formar parte del pueblo, para ellos que estuvieran por amor a Dios y por los hermanos. Y como voluntario, algunas veces sabes a lo que vas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela cuando nos preguntaba la maestra, ¿no? ¿Quién quiere ir a la tienda? No, pues todos, ¿no? Yo. ¿Quién quiere ir a recoger los regalos? Yo. ¿Y quién quiere lavar los baños? Así. ¿Quién quiere barrer? ¿Quién quiere barrer? Nadie. Y aquí no. Aquí ninguno de los voluntarios preguntó, ¿hay algún puesto de gerente? Oye, yo quiero un puesto de 9 a 3, porque quiero a lo mejor un puesto ahí en la ciudad que no requiera tanto esfuerzo físico ni mental, porque si no me siento, ¿no? Porque tengo alergia y el polvo me va a hacer daño, ¿no? Tampoco preguntaron si iba a haber vacaciones pagadas, porque ya ahorita ya es todo, o sea, en una solicitud de empleo hoy, primero empezamos a preguntar qué es lo que queremos, ¿no? Oye, quiero un sueldo de tanto, quiero vacaciones pagadas. No, ya sé que la ley dice 10 días al año, pero yo quiero 20, ¿no? Y ya después, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? No, aquí fue al revés. Aquí ni siquiera preguntaron qué casa les iba a tocar. ¿Qué tal si alguno quería una casa con jardín, no? Pues no, o sea, aquí se iban a ir con la bendición de Dios. Y eso tiene que ser más que suficiente para nosotros también. No ser convenencieros con Dios. Vivimos hoy en día en una ciudad corrupta, dañada, que solamente hace el mal. Vemos a candidatos, por ejemplo, que su principal bandera es: yo voy a abrir las clínicas del aborto, ¿no? Van a poder abortar hasta los 9 meses. Países donde queman iglesias y pintan muerta al nazareno, ¿no? Nosotros debemos de proteger a nuestras familias, debemos de ser voluntarios para habitar en esa ciudad santa, en la casa de Dios. Estemos cada día más en la presencia de Dios y para que cuando regresemos a la casa a casa de nuestros trabajos, regresemos a casa de Dios.
Debemos de hacer que nuestra casa sea la casa de Dios. Y quizás leímos muy rápido las especificaciones de quienes se fueron a vivir a la ciudad santa, de los que iban a ser propietarios y que iban a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Y estas son 5 cualidades de los nuevos habitantes de Jerusalén del capítulo 11. En el versículo 6 nos dice hombres fuertes. En el versículo 12 nos dice los que hacían la obra del templo. El versículo 14 nos habla de guerreros valientes. Versículo 16, hombres de la obra fuera de la casa de Dios. Versículo 17, el que comenzaba la acción de gracias en la oración. Y esa es la cualidad 1. Hombres fuertes. La condición física era muy buena en comparación con la que muchos de nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Ahí subían, bajaban, cargaban, hacían mucho ejercicio. Eran hombres altos, fuertes, de un trabajo físico muy bueno. Pero también se refiere a hombres fuertes de carácter. Hombres que dejarían todo su pasado para empezar de nuevo. Hombres que seguramente tenían una mujer piadosa y ayuda idónea, y esa pareja y ayuda idónea seguramente los iba a apoyar. Con hijos pequeños unos, con hijos adolescentes otros, pero ellos también estarían ahí sin dudarlo, disfrutando de las bendiciones de Dios, hombres fuertes, familias fuertes. La cualidad 2, los que hacían la obra en el templo. Algunas versiones dicen obras de la casa, pero no se refería a los amos de casa, ¿no? O cuando tienes que hacer tus reparaciones en tu casa, que también es una obligación del hombre para mantener bien y en buenas condiciones el hogar. Se refiere a los que hacían la obra del templo de Dios, las que la tenían limpia, ordenada, lista para cuando llegara el pueblo, para recibir al pueblo. La cualidad 3, guerreros valientes. Tenían que tener siempre listo un ejército para defender la ciudad, para evitar que volviera a pasar lo mismo, para evitar ataques que provocaran divisiones, para evitar cualquier tipo de invasión ante cualquier tipo de enemigo. La cualidad 4 nos habla de hombres fuera de la casa de Dios. Y aquí vemos que también había hombres para dar mantenimiento, para dar organización a las ofrendas que presentaba el pueblo, para dar enseñanza y apoyo a las familias que así lo necesitaban. Vemos todos estos nombres en el relato de Nehemías, y no eran nombres con apellido, porque en ese entonces solamente los nombres teníamos referencia a hijo de, hermano de, y esos nombres están aquí por una razón. La palabra de Dios es clara con respecto a lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Dios desea honrar a su pueblo, pero tenemos nosotros primero que honrarlo a Él. Y Dios honra a los que le honran. En Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran, y tenemos tantos ejemplos. Los hijos de Elí, si lo recuerdan, no honraron a Dios absolutamente por nada. Y Elí, ¿a quién le dio más honra? Le dio más honra a sus hijos que a Dios. David buscaba desde temprano a la presencia de Dios, estar con Él. David anhelaba estar en la casa de Dios. David se tomaba el tiempo para clamar a Dios 3 veces al día. David fue músico y tocó para la gloria de Dios. Noé fue constructor y edificó el arca. Lucas fue médico y también se puso al servicio de la obra del Señor. La cualidad 4, el que comenzaba la acción de gracias en la oración. Nosotros todos los domingos empezamos nuestro servicio con eso, con acciones de gracias, con peticiones de oración. Empezamos a ponernos en disposición de Dios por la palabra que vamos a escuchar. Dios honró al nombrarlos.
Lo decía el pastor Miguel la semana pasada. ¿Te imaginas que tu nombre estuviera aquí por ser uno de esos voluntarios en seguir la obra? Esa obra que nos ha sido encomendada. Hay que seguir el ejemplo de estos hombres, mujeres, de estos jóvenes, de estos niños que voluntariamente fueron a hacer la obra de Dios. Y imagínense, Miguel, hijo de Carlos, ¿no? Sam, hijo de Cris, Andrés, ayudando en la casa de Dios, Consuelo, Alfredo, Teresa, ayudando en las sombras fuera de la casa de Dios. Su nombre edificándonos, edificándose también día a día. Y ahora tenemos 4 aplicaciones para nuestra vida en este pasaje. Y la primera aplicación es compromiso al servicio. El pueblo de Israel se comprometió a poblar la ciudad santa. Se ofreció en sacrificio hacerlo. Y quien se ofrecía de manera voluntaria era ¿qué? Era bendecido por el mismo pueblo. Pero no era un compromiso propio. Dios había llamado a aquellos que se iban a comprometer con su obra. A pesar de las pruebas que iban a pasar, era el amor hacia Dios lo que los movía a estar dispuestos a entregar su vida. En un peligro continuo, eso desde luego, iban a estar rodeados de enemigos, pero eso no ha cambiado mucho hoy en día. Nosotros sabemos que el enemigo lo tenemos allá afuera. Y tú, tu hermano, al día de hoy, ¿qué estás dispuesto? Nosotros hemos orado por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, inclusive cuando tenemos un poco de misericordia, hasta por nuestros enemigos, ¿no? Cuando nos acordamos de ellos y decimos, bueno, pues ya también con quien me puso, con el maestro que me puso 5 en la primaria y por eso no saqué el certificado de la primaria, ¿no? Está bien ya, Señor, bendícelo, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo. Pero les aseguro que hemos orado muy poco por saber qué quiere Dios de nosotros, cómo quiere que le sirvamos. Señor, ¿cómo le sirvo a tu pueblo? Yo no quiero proyección, yo no quiero liderazgos vanos, yo quiero ser el que lave los pies de todos, yo quiero ser el último para ser el primero. Y Marcos en el capítulo 9, versículo 34 y 35 lo dice muy claro. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Jesús aclara que no se tenían que estar peleando por un puesto. Pero imagínate la imagen, ¿no? Van caminando todos y de repente Jesús, que escucha todo, los escucha, ¿no? Peleándose atrás. Oye, pero no, yo soy Pedro y yo soy, a mí me escogió primero, yo soy el que debe de estar, ¿no? Y Juan, no, pero pues es el que, a mí me ama más y yo tengo que estar, ¿no? Y Santiago, no, pues yo creo que también, yo tengo que estar. Y de repente los llama y les dice, a ver, siéntense todos, ¿no? Y se los dice, quien quiera ser el primero va a ser el último. Porque ustedes tienen que tener el amor, tienen que tener el servicio, tienen que ser voluntarios para hacerlo con todos sus hermanos. La aplicación número 2, tienes que ser valiente y obediente. Habla Nehemías de guerreros valientes y tú sabes cómo es un guerrero, es como los de tropa en el ejército, ¿no? La primera línea de batalla. Los generales siempre están ahí, bien guardaditos con su jefecito, pero los de batalla son los primeros a los que avientan a la batalla. Son los que reciben el fuego. Si has visto las películas, ellos son valientes, ellos obedecen, pero si obedecen a un hombre de ir a algún lado a pelear, pues imagínense 1,000,000 de veces muchísimo mejor que obedecer a Dios que te llevará por buen camino, ¿no? Los que somos
del pueblo de Dios tenemos que ser valientes. Y a lo mejor tú vas a decir, mejor yo, mejor de lejos, ¿no? Mejor cuando acabe todo el relajo, mejor yo me ofrezco para limpiar, ¿no? Yo limpio el relajo que queda, ¿no? Pero no, hermano, porque es un mandato de Dios y este mandato viene con promesa. Dios le dijo a Josué en Josué 1, capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 al 9, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes a ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces todo te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y qué gran bendición hacer uno de los que se ofrecen voluntariamente en línea recta. No desviarse a la derecha, no desviarse a la izquierda, sino en dirección a Cristo como guerrero suyo. Aplicación número 3. Haz tu parte con esfuerzo para Cristo. Todos formamos parte en el cuerpo de Cristo. Nehemías nos habla de guerreros, de sacerdotes, de jefes de familia, de levitas, de cantantes del coro, de porteros, adoradores, quienes están en la alabanza y en las acciones de gracias. Todos tenemos una función y esa debemos de cumplirla en amor para la iglesia de Cristo, complementándonos, animando, orando, cuidando. Pablo nos habla sobre los deberes cristianos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y en el versículo 10 nos manda: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, con amor, con honra. Nadie que diga amar a Cristo te dirá que no sirves para este o aquel ministerio. Nadie que diga amar a Cristo te dirá que se va a imponer como tu líder. Nadie que diga amar a Cristo te va a buscar para aprovecharse de ti de manera financiera o de manera laboral. Nadie que diga amar a Cristo va a hacer algo contra ti de manera vana. Quien ama a Cristo y ve que tú lo amas, se sumará a ti en un deber cristiano en humildad, sumando, no dividiendo. La aplicación número 4. Dios te está llamando a seguirlo. No es tu elección, no es suerte. Dios te quiere como parte de su pueblo. Dios te quiere viviendo en esta ciudad santa. Y en el versículo 1 lo vemos. Pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, ciudad santa. Al que le tocó el papelito, al que le tocó la vara más corta, y en ese entonces eligían a las suertes, pedían la decisión de Dios, pero sabemos que es su voluntad. A Matías el discípulo, cuando lo eligieron, echaron suertes, pero hoy el que estés aquí sentado o el que estés viendo esta enseñanza de forma remota es por gracia de Dios. Él te dará los medios para seguirlo y para pertenecer a su pueblo, no en una emoción,
no por 3 o 4 meses, no en una conveniencia, no en lo que yo estoy bien de salud, no en lo que consigo trabajo, no en lo que consigo pareja, no en una proyección, sino como servidor. Así seas del club de la rodilla, del club de la columna, estarás aquí por amor a tus hermanos. Te vas a reunir por amor a tus hermanos, en obediencia. Si estás en el cuerpo de Cristo, demos gloria a Dios. Quédate ahí, sirve con gozo, anima a los demás. Y si estás en problemas, deja que te animen los demás. Y si puedes ayudar, ayuda. Y si necesitas ayuda, pide ayuda. Seamos dignos, voluntarios de recibir la bendición de Dios por ser voluntarios, porque esta obra tiene mucho futuro, esta obra tiene mucho que dar. Pero también estemos siempre atentos de quienes quieren dividir. Los que quieren dividir nunca van a estar contentos con esta unión que tenemos en el pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos compartido. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para ser buenos voluntarios, Señor, en tu obra, en este tiempo, Señor, en el que hacen falta tantos voluntarios, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a todos los rincones, Señor. Seamos nosotros parte de ellos, Señor, que nosotros demos testimonio y seamos ejemplos, Señor, ante las personas de allá afuera, Señor. Que animemos a los demás, Señor, a congregarse, Señor, a reunirse, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Te damos gracias en nombre del Hijo Jesucristo, Señor, y te pedimos nos regales una buena semana. En nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.